Charles Bukowski no fue un poeta común. Nació en Alemania en 1920 y creció en Los Ángeles en medio de la pobreza, el maltrato y el rechazo. Su vida estuvo marcada por trabajos mal pagados, borracheras constantes, peleas, mujeres y una necesidad brutal de escribir. No le interesaba agradar, no buscaba fama, solo quería sacar todo lo que tenía dentro. En este video no voy a hablar tanto de su obra, voy a hablar de su vida, de los momentos que lo rompieron y de los que lo formaron, porque entender a Bukowski como persona es la única forma de entender por qué escribió como escribió. Charles Bukowski nació el 16 de agosto de 1920 en Alemania. Su padre, Henry Bukowski, era un veterano de la Primera Guerra Mundial. Después de la guerra, Alemania era un país en ruinas y sin futuro, por lo que en abril de 1923, Henry decidió llevarse a su esposa y a su hijo Charles, con apenas 3 años, a Estados Unidos. Querían empezar de nuevo, buscar una vida mejor, por lo que llegaron a Los Ángeles, pero lo que encontraron fue otra forma de miseria. Henry pasaba más tiempo desempleado que trabajando. No lo aceptaba. Según Bukowski en La Senda del Perdedor, su padre se levantaba temprano todos los días y salía de casa fingiendo que tenía empleo, solo para que los vecinos no supieran la verdad. Vivía de las apariencias, y esa frustración lo convirtió en un hombre amargado, autoritario, resentido y violento. Fue por esto que Bukowski creció entre golpes, gritos, silencios y una madre que nunca lo defendió. Su primera paliza fue a los 6 años, un fin de semana en el que jugaba con los niños de su cuadra. Su padre lo llamó para cortar el pasto. La condición era absurda. Debía quedar perfectamente plano. Si un solo pelo de hierba sobresalía, era la excusa suficiente para que Charles se ganara una golpiza. This is 2122 Longwood Avenue, the house of horrors, the house of agony, the house where I was almost done in, but not quite. I'm still here, you see. This is the lawn that I manicured. I had to mow it both ways. This way first, then this way. And I had to get all the hairs with the shears. If I missed one hair, I got a beating. One hair. It's very hard not to miss one hair. Try it sometime. Lo revisaba con precisión enfermiza. Cuando encontraba el error, lo llevaba al baño, cerraba la puerta y lo golpeaba con una correa de cuero para afeitar. Así fue como Charles aprendió lo que era el miedo. Bukowski dijo alguna vez que su padre fue el mejor maestro para su escritura. Cuando te patean el trasero suficientes veces, acabas diciendo lo que de verdad querías decir. Él me enseñó el significado de dolor. En la escuela no le fue mejor. Su ropa distinta y su forma de hablar lo hicieron blanco de burlas. Desde niño entendió que no encajaba, ni en su casa ni en la escuela. En su adolescencia, un grave caso de acné lo atacó en su cara y en su espalda. Esto agravó su aislamiento social. Los tratamientos eran dolorosos. Drenaban sus granos con una jeringa una y otra vez y le untaban cremas que nunca parecían funcionar. Los doctores estaban experimentando con él. Experimentaban con los pobres, y si funcionaba, usaban ese tratamiento con los ricos. Si no funcionaba, siempre habría más pobres con los que puedan experimentar. Bukowski se refugió en las bibliotecas. Después de intentar leer filosofía, poesía, novelas y hasta matemáticas, encontró un libro del que años después declararía su mayor inspiración. Ahí conoció a John Fante. Encontró Pregúntale al polvo y se lo llevó a su casa. Terminó leyéndolo en un día. Fante me mostró que se podía escribir sobre la vida real, sin adornos y sin miedo. Fante era mi Dios, dijo Bukowski. Charles sentía que muchos de los autores que encontraba en las bibliotecas eran falsos o pretenciosos. Decía que escribían no para ser honestos, sino para complacer a otros. Para él, la mayoría eran aburridos y no le decían nada. La literatura debía ser directa y verdadera. En sus 20s dejó la escuela para intentar ser escritor. Se subía a camiones de ciudad en ciudad con lo poco que tenía. Dormía en cuartos infestados de ratas, sin luz,
o a veces, si corría sin suerte, en bancas de parques. Trabajaba donde le dieran lo suficiente para comprar vino y poder escribir. Escribió y mandó cientos de cuentos. Rechazaron casi todos. Después de un tiempo, se hartó y dejó de escribir por una década. Pensó que el mundo literario era falso y que él no servía para eso. Después de 10 años sin escribir, en 1955, a los 35 años de edad, colapsó por una úlcera estomacal, vomitando y defecando sangre. Los doctores le advirtieron: si bebes una copa más, te mueres. Cuando salió del hospital, renunció a su trabajo en la oficina postal y se dedicó a escribir a tiempo completo. En un poema escribió: si estás perdiendo tu alma y lo sabes, eso significa que todavía te queda un alma por perder. Otro par de años pasaron, y a pesar de publicar algunos escritos, ninguno de estos tuvieron éxito, por lo cual estuvo forzado a volver a la oficina postal, ahora sin dejar de escribir. Salía de su turno, compraba el alcohol necesario para escribir hasta quedarse dormido, y al día siguiente volver a su trabajo. Fue entonces cuando le dieron una columna en un periódico poco conocido, con la sección Notas de un viejo indecente. Así vivió por algunos años, hasta que conoció a John Martin, un editor que apostó por él. Martin le preguntó cuánto necesitaba al mes para dejar su empleo. Bukowski dijo: $100. Dejó su trabajo y se convirtió en un escritor a tiempo completo a los 50 años. And I said, I'll just quit, to hell with it. And another voice in me said, don't quit. Save a tiny little ember, a spark, and never give them that spark, because as long as you have that spark, you can start the greatest fire again. I was working at a ladies' dress shop, and they made me work 2 hours overtime. I still kept the spark. I said, I will not quit. I will not let them kill me. So I'm walking out, and 2 guys in the office smoking cigars. Hey, Bukowski, come here a minute. They were laughing at me, and I knew they were laughing at me because I was just a slave and I'm standing there. So I went home. It was a very long walk, and I remember the trees were frozen. It was in winter. It was in St. Louis, and the landlady had put these letters under my door. And I opened the one, and it said, we've accepted your short story. I said, oh, the fire I saved has a chance. Después de varios libros de poesía publicados en Black Sparrow Press en 1969 y 1970, el nombre de Bukowski tomaba cada vez más fuerza. John Martin habló con Bukowski para pedirle que escribiera una novela. Fue así como Bukowski escribió Post Office en 21 días, con litros y litros de vino en un cuarto de hotel. Bukowski murió el 9 de marzo de 1994 a causa de leucemia. Tenía 73 años. Dejó más de 40 libros, 5 novelas, más de 30 colecciones de poesías y una película. En su lápida dejó escrito: no lo intentes. Para mí, eso no es una orden, es una forma de decir: si vas a hacer algo, hazlo porque te nace. No lo fuerces, no pretendas, hazlo porque te quema por dentro. Bukowski fue todo lo que dicen: un misógino, un borracho, un obsceno, pero también fue un niño golpeado, un marginado, un gran artista y un hombre el que nunca dejó de intentarlo. Bukowski fue un tipo que sobrevivió al dolor y lo convirtió en literatura. Hasta la fecha su obra sigue viva, siendo uno de los escritores más grandes de todos los tiempos. Aunque en su escritura el dolor es tangible, también nos enseña que hay esperanza. Y por eso, aunque duela, seguimos leyéndolo.